Noé Katz, muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Igualmente. Noé Katz, pues es uno de los orgullos de nuestra comunidad. Nació en la Ciudad de México en 1953, estudió en la Escuela de Limba y luego en Florencia, gracias a una beca de la Embajada de Italia en México. Ha incursionado en el dibujo, la pintura, la escultura y la obra mural, además del diseño editorial. Participó en decenas de exposiciones colectivas. Su obra es parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno de México, del Tokoro Museum of Modern Art en Japón y del Museo de Arte Latino en California. ¡Wow! Exacto. Una trayectoria increíble, Noé. La Sí, verdad, gracias. qué orgullo. Eh, la noticia que acabamos de escuchar es que vas a ilustrar un libro de texto de la SEP, Noé. No, mira, la SEP está haciendo para el 2021, convocando para artistas de un nivel para diseñar las portadas de los libros. Ok. Y a mí me tocó el libro del sexto año de primaria y van a imprimir 3 millones de libros para todas las escuelas de México. Entonces sí es algo muy bonito y yo ya había participado con ellos, pero esta vez va a ser más interesante. Cuéntanos la historia, ¿en qué te estás inspirando para esta portada? ¿Qué reto es para ti? Mira, en realidad sí lo quise hacer muy bien, lo quise hacer de una manera muy profesional y me planteé desde un principio cómo nació el español en México, o sea, pues a través de la conquista. Y la conquista, cuando llega Hernán Cortés, y un poco desde Colón también, pero Cortés ya trajo consigo ya todo el bagaje ya para convertir y mezclar las lenguas, el náhuatl y todas las lenguas mexicanas, también mezclarlas con el español. Y fue algo que muy interesante cómo se empezó a dar el habla del español en México a través de los siglos, ¿no? Cómo la gente nativa de los pueblos, hasta la fecha en Oaxaca, tú vas a Oaxaca y todavía ves indígenas que hablan su lengua y el español lo hablan muy mal, no lo hablan bien, ¿no? Es muy interesante. O una mezcla, un sincretismo, ¿no? Sí, y eso, pues para México es muy interesante, porque pues, yo lo tomo como el español de México. Y, y sí tuvo una influencia enorme en toda la trayectoria de todo, en las artes, en la ciencia, en todo, en el pensamiento, ¿no? Cómo cambió todo. Y pues la pintura que hice está relacionada con toda esta idea histórica. Y la estoy apenas terminando, ¿no? La estoy terminando y no la puedo enseñar todavía. Eso te iba a decir, ¿y tienes un boceto? No la puedo enseñar porque la tengo, pues no la tengo primero que dárselas a ellos y que la impriman, ¿no? Y ahí sí ya. Pues qué orgullo de tener una obra de un judío mexicano en un libro de la SEPI con tantos millones de ejemplares, ¿no? Sí, sí. Que van a disfrutarlo nuestros niños. Claro, claro. No, hablemos también de una obra inolvidable, El timbre que hiciste, que Sí, representaba, creo que 100 años de la comunidad, de la vida comunitaria o de la llegada de los judíos a México. sí, bueno, ese timbre fue muy interesante hacerlo
porque fue como una chispa que se me ocurrió y es una menorá en forma de cactus. Entonces, es la simbiosis entre toda la idea de México con la idea judía, ¿no? Y es algo que así fue, así fue. Llegaron los judíos, se instalaron y empezó a haber una simbiosis y se cuenta desde el primer templo. Esa es la cosa, porque yo he tenido discusiones y sí llegaron, el mismo Cristóbal Colón se cree que era judío, ya lo sabemos, y Cristóbal de Olid, y mucha gente que llegó con Cortés también, eran judíos, pero pues no hicieron nada, no pudieron hacer nada. Es más, a varios judíos que llegaron con Cortés los quemaron en México, porque estaba la Inquisición. Sí. Se supieron que eran judíos y los quemaron, los traicionaron, su propia gente. Entonces se cuenta desde el primer templo, y el primer templo sí fue hace, pues, que serán 110 años, 115 años. El primer templo que se construyó en México de organización judía con los judíos. Y eran judíos de todos lados, eran judíos de Siria, judíos de Líbano, judíos de Ashkenazim, de Europa Central. Pero después se separaron y hicieron otro templo. Y esto, yo, como sabes, lo doné, el cuadro lo doné a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se hizo en noviembre de este año, del año pasado, perdón, se hizo una inauguración muy bonita con el embajador Pablo Macedo, que se aventó un discurso precioso. Muy buen embajador, el embajador Pablo Macedo. Y hizo un cóctel muy bonito, vinieron como 5 embajadores, y estuvo Ruth Fine ahí, que ella es la directora de la parte de Latinoamérica, del grupo de Latinoamérica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, ella es la más importante en esa cátedra, y ella lo inauguró también, y pues quedó en un lugar muy bonito de la universidad. Lo pusieron en un lugar que me lo dijo Ruth, yo lo vi donde lo pusieron, pasan por ahí como 5,000 gentes diarias por ese lugar donde lo pusieron. O sea, estaba muy orgullosa Ruth de tener el cuadro. Y yo también, ¿no? Por supuesto. Y pues sí, es una obra que nos enlaza mucho con las comunidades de todo el mundo, porque muchos en Israel me dijeron, ¿y por qué no lo promueves para que lo haga Brasil, Argentina? Y dije, no, pues que lo promuevan ellos. Yo no, cada país tiene que promoverlo. En México lo promovieron y fue un concurso y yo gané. Fue un concurso entre, creo que eran 15 artistas. Y mi idea ganó. Entonces, para esto, mi esposa me ayudó a diseñar partes del timbre, ¿no? Porque lo hicimos también a través de diseño en computadora, una parte del timbre. Y ella me ayudó en todo lo que es el diseño de las letras y todo, muy, muy bien. Fue un match muy bueno entre mi esposa y yo, ¿no? Es que es muy interesante eso porque la idea es lo genial, ¿no? Y ahorita la tecnología puede hacer muchas cosas que hace el hombre a veces igual o mejor, pero hay algo que nunca va a poder hacer y es el arte. Claro. El arte es una parte humana. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que el arte es la parte humana. Mira, el arte y el amor. Porque el amor, un doctor que opera con amor y con arte es un artista. O sea, es un doctor que maneja sus manos con arte y todo, pues es un artista. El mismo Leonardo da Vinci era
Yo creo que era médico él también. Tenía mucha afición por abrir cuerpos y ver. Yo pienso que el arte es la parte más humanista del planeta. Sin el arte estaríamos muy grises, súper aburridos y sin una esperanza de encontrar la belleza, porque la belleza está detrás del arte. Y también la fealdad, ¿eh? También. Entonces, eso, y el arte cuando lo haces con amor, con la fórmula de hacerlo con amor, con pasión, con entrega, se convierte en algo impresionante, como, no sé si has ido a ver los murales de Miguel Ángel en el Vaticano. Es impresionante lo que hizo. Y no lo puedes creer que un ser humano haya hecho eso. Es increíble la fuerza que tenía, el poder sobre la creación, ¿no? Sí. Y el arte también es un don, ¿no? Pero se puede mejorar o se puede desarrollar. No, se tiene que desarrollar. O sea, el arte se va desarrollando poco a poco. Tú lo vas inventando. O sea, el ser humano lo va inventando a su manera, a sus propios gustos. Ahorita el arte se ha vuelto muy personal. En el siglo, eh, ponle tú, desde el siglo XVIII, XIX, empezó a haber muchos grupos de arte, por ejemplo, los impresionistas, los expresionistas, y ahorita ya no, ahorita ya se volvió algo muy, muy personal y tú creas tus propias ideas y de la misma idea vas transformando toda tu secuencia, tus vivencias y todo tu quehacer artístico, ¿no? Lo vas perfeccionando, lo vas, lo vas perfeccionando y perfeccionando y tú mismo te vas juzgando a ti mismo. O sea, y eso, para eso pues, necesitas una educación y tener una visión cultural de historia, una fórmula. Es una forma de verte dentro de la historia, ¿no? Y vas creando es como el libro de tu vida. Es como un escrito, vas creando tu propio libro en tu vida. Es igual en un negocio, vas creando tu vida en ese negocio. Hay gente que se ha muerto en su propio negocio. O sea, ha dado la vida en su negocio. Y cada día que fue a trabajar fue una página de su vida. Fue creando, ¿no? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que el arte es muy vulnerable. Es muy vulnerable. Porque ve ahorita con la pandemia, con el COVID, el arte es súper vulnerable. Porque en los negocios pues es más fácil levantarte. Por ejemplo, un restaurante que va a aguantar la pandemia, cuando abran, se va a levantar. Y en cambio, el arte va a quedar muy tocado, ¿no? Los artistas va a ser muy difícil, no nada más por la idea de vender, ¿no? No es nada más eso, porque el arte no es eso, no es crear para vender. Esa es la cosa, tiene esa dosis también cultural y tiene la parte espiritual y tiene la parte humanista. Entonces, como es tan personal el arte, May, es muy personal. ¿Tú crees a mi vecino qué le importa lo que yo hago? ¿Sí? De arte, ¿qué va a decir? Ah, es su hobby, es su hobby. No, no, pero no, yo me dedico a esto profesionalmente y de esto vivo. Y pues va a haber otras alternativas de venta, ¿no? Otras formas. Porque ahorita las gentes no se van a atrever a ir a un cóctel, a una galería, en mucho tiempo, ¿eh? En mucho tiempo. No va a haber, es muy complicado saber qué va a pasar. Eh,
yo creo que pues va a haber que esperar un buen rato para saber cómo va a evolucionar esto. Y los artistas fuertes que sigan teniendo la fuerza para seguir creando, se van a quedar. Y los otros no, pero mucho artista ahorita está sufriendo económicamente, pues porque ya no es muy difícil vender tu obra, ¿no? Vivir de eso. Vamos a ver, es una incógnita, porque esto nunca había pasado. Claro, claro, vamos a ver cómo va a evolucionar eso. Pero hay Sí, mucha venta por catálogo, por sí, internet, ¿no? sí, sí. Yo nunca he vendido un cuadro por internet, ¿eh? Porque le quitas la parte humanista ahí. Porque ver un cuadro por internet, no lo estás viendo de frente, no sabes ni bien qué tamaño es, cómo. Le quitas esa parte social, esa parte, pero a lo mejor así va a tener que ser. Y las relaciones cada vez van a ser un poco más restringidas, porque tú ya no vas a poder ver a la gente, a tanta gente, vas a tener que tomar una distancia por un buen tiempo. Y después, pues, está siempre el miedo, ¿no? De contagiarte pues, el miedo es una cosa que espanta, ¿no? Te espanta, te mantiene como en un estado como los conejitos cuando los alumbras y se paralizan, se quedan así como acalambrados. Y así es el miedo, ¿eh? Es muy peligroso. Pero también el miedo también es una forma de que pues, cuando eres muy que es que valiente y muy machito y muy acá, a mí no me da y a mí no me da, y a varios les ha dado así, diciendo que no existe, que esto es una invención, que es una tontería, que no sé qué, y al mes sale que se murió de coronavirus. Yo pienso que hay que cuidarse. Hablando de relaciones, ¿te inspira mucho a ti la pareja humana? O sea, la pareja cuyas caras como que se entre unen como un rompecabezas. Bueno, me inspira el ser humano y yo un tiempo estuve trabajando abstracto y un poco constructivista, haciendo como formaciones así como hacía unas cajas abstractas muy interesantes. Y me gusta mucho también la abstracción, o sea, es algo muy interesante, pero pues yo ahorita, la verdad, no, me repito demasiado con la abstracción. Como que haces un cuadro y todos los demás que haces es casi lo mismo del otro cuadro. O sea, es muy repetitivo y a la vez mucha de la abstracción que se hace actualmente es muy decorativa ya, se volvió muy decorativa. Y no tiene, no dice mucho más que rasgos, más que sentimientos, nada más. La abstracción se volvió como una forma de decir sentimientos, y yo creo que ya ahorita usar la figuración con y tus ideas y todo, te puedes hasta reír más de lo que haces y reírte del mundo y hasta burlarte, ¿no? De muchas cosas y es mucho más, ¿cómo te diré? Más flexible para hacer ideas de todo tipo, ¿no? Dentro de la figuración. ¿Te diviertes, Noé? ¿Te diviertes trabajando? Sí, es como una especie de martirio con diversión. Eso. Porque a la vez, imagínate, hay cuadros que me tardo 2, 3 meses en terminarlos. Es muy complicado, no es tan fácil como la gente cree. Y más cuando son en óleo y todo. Hay proyectos que me he tardado un año en hacerlos. Imagínate todo el año haciendo nada más ese proyecto.
dedicado a hacer ese proyecto. Día y noche, día y noche. Un mural o un proyecto en Japón. Y son proyectos muy fuertes y tienes que ser muy constante todo el año. No puedes fallar. Entonces hay días que ya no quieres saber nada. No quieres, la verdad, estás completamente con el agua hasta el tope, ¿no? Ya Saturado. saturado. Y así es la vida del artista también, o sea, pero tú mismo tienes que saber cómo salirte, cómo poder balancearte, porque todo también está en el balance. ¿Eh? Si tienes un balance, un equilibrio, pero ese equilibrio se te puede caer muy fácil, porque un día no dormiste bien o no, o salió mal algo, o pasó algo, o se te vino abajo un sentimiento, te llegó muy fuerte de algo, y se te viene abajo todo. Entonces tienes que, como ser una especie como de torero. De los toreros, ves, cuando está el toro enfrente, tienen a un ser de 600 kilos enfrente de ellos y tienen que inventar qué van a hacer cuando se acerque con toda la furia del mundo, ¿no? En ese momento es como algo muy rápido, es algo muy rápido. Y ahorita, por ejemplo, en la pandemia, fue algo yo creo que los primeros meses yo estaba aterrado, porque aterrado completamente. Estaba yo en México, tomé el avión por ahí de febrero y en el avión una señora americana, por cierto, me dijo, creo que se viene algo muy fuerte para nuestros países. Y le dije, ¿qué? Sí, se están hablando de una pandemia muy fuerte de China que salió, que se murió el primero que la descubrió y que ya murió y que se está expandiendo. Entonces hasta nos tocó el asiento de en medio sin ocupar y nos dijo, ay, qué bueno, y porque no teníamos mascarilla, nada, no teníamos nada. Pero en el aeropuerto yo ya sentía la tensión fuertísima de la gente. ¿Eh? Entonces yo no sé si ya había mucha gente infectada. Yo creo que ¿Estamos sí. hablando de febrero? Sí, Sí. sí, ya. Y yo me vine para acá y mi plan era ir a México cada 3 meses. Ahí tengo mi estudio de escultura y de todo. Tengo un estudio muy, muy bonito. Pero, pues, ahora sí, se me cebó. No se va a poder. Y vamos a ver, la verdad, yo sí quiero continuar. A mí México se me hace un país con mucha fuerza, muchísima fuerza, ¿no? Fuerza ¿Una visual. fuerza energética o? No, de todo tipo, ¿eh? Tiene fuerza en su historia, en sus murales, en su visión, así como país, como es un país de mucho arte, muchísimo arte. A donde vayas hay arte. Es un país lleno de museos, que si lo sabes aprovechar, es muy rico en cuestiones por ejemplo, visuales. Es muy diverso. Por ejemplo, ir a Oaxaca y luego ir a Guanajuato es muy diferente. La visión y la artesanía es fuertísima. Todavía se hacen las cosas a mano y ves a la gente haciéndolo a mano y cosas que de veras en un país ya muy avanzado, si haces algo así a mano, costaría una fortuna, porque se tarda mucho tiempo. Y no, en México los ves haciéndolo. Y yo siento que eso cada vez más se está perdiendo. Se está perdiendo por la ambición, por ejemplo, en Tlaquepaque, en Guadalajara, que hay mucha artesanía. Y ya, yo la última vez que fui un poco, sí, ya me decepcioné un poco de cómo se estaba haciendo ya
así como maquila, ya como... y es una ambición. En Oaxaca todavía veo mucha gente trabajando así a mano, con mucha, como yo lo hago. Yo soy nada más que yo trato de ser artista. O sea, pero yo sigo trabajando como trabajaba un hombre hace 5,000 años. O sea, con un palito y con pelitos y así pinto. Y recogiendo el color y pasándolo a un pedazo de tela y no hay más, o sea, no hay más técnica o tecnología, o, no sé si me explico. Ahorita sí, yo siento que ya muchas de las cosas y de las ideas han evolucionado mucho y en el arte, ¿no? Y por eso viene toda una forma de crear muy conceptual y con ideas más mucho más conceptuales que tienen que ver con entre lo que es el concepto, el pensamiento y la obra de arte. Pero pues yo me he mantenido haciendo arte visual y arte plástico. Y sí me fijo mucho en el arte conceptual, pero en el buen arte conceptual, ¿no? Hay artistas conceptuales muy buenos. Y sí, como Anish Kapoor, que es judío, por cierto. Anish Kapoor es un judío hindú. Su mamá era de Pakistán. No, perdón, creo que de Irán, no me acuerdo. La mamá era judía. Y él se fue a vivir a Israel, lo mandó a un kibutz. Y Anish, el papá era hindú, no era judío, pero la mamá sí. Entonces Anish se fue a Israel a vivir un tiempo y después se fue a Inglaterra. Y habla hebreo y todo, y en Inglaterra ahorita es uno de los artistas más importantes del mundo. Y es un artista conceptual que tiene ideas increíbles, bellísimas. Anish Kapoor, lo admiro mucho a él. Y hacia eso tiende el arte mucho, hacia crear tu propio mundo y sin límites, expandirlo, crearlo. Y si tienes las posibilidades, si tienes el taller y tienes la fórmula y la forma para hacerlo y lo puedes hacer, pues hazlo. O sea, esa es la estrategia, ¿no? Para hacer arte. Porque muchas veces, Sí, perdón. no, muchas veces los proyectos son muy grandes y no tienes ni el taller, no tienes ni el dinero, no tienes la idea, tienes todo, pero ¿dónde lo vas a, si no se vende, si no se, ¿dónde lo vas a guardar? ¿Para qué lo quieres? O sea, entonces tienes que ser muy hábil para crear arte. Porque también, por ejemplo, el proyecto que hice en Japón, son dos obras gigantes, así. Cada cabeza, cada cara pesa 1 tonelada. Entonces, si yo lo hubiera creado para mí, para ofrecerlo después a una corporación y no se vende o no lo que, me lo tengo que quedar yo, ¿dónde lo voy a meter? Pero aquí, por eso no hay que tomar riesgos. No sé si me explico. En el arte hay que ser muy, muy preciso y tener más que nada contratos. Con un contrato, tú ya defines, ok, yo lo hago y se hacen los bocetos. Yo siempre entrego bocetos ya casi muy cercanos a cómo va a quedar el original. Y me lo tienen que firmar. Y si no se hace el proyecto, pues ahí sí perdí el boceto, ponle tú 2 semanas de trabajo. Pero no perdí, no, ¿me entiendes? Y eso es lo que hay que buscar. Y yo, por ejemplo, eso también lo busco mucho con arquitectos, diseñadores, para edificios. Por ejemplo, al arquitecto, a Gorstein, a Salomón Gorstein y Elías Fasja, les hice un mural que está en Polanco, en Andrés Bello. No sé si lo has visto. Es en un edificio, el grupo, para el grupo
Alfa de Monterrey. Y es el Andrés Bello, es el edificio Forum, que está a la vuelta del W. A ver si un día vas. Sí, sí, sí. Está a la vuelta del W y les hice me tardé un año. Yo lo pinté solo. Yo no tuve ni un solo ayudante. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene como 5 metros por como 3 y pico de alto. Pero es un mural muy complicado, lleno de personajes. Lo tienes que ver. Lo hice hace casi 30 años. Ya, 30 años. Yo lo hice solo. No tuve ¿Hay ayudantes. artistas que se ayudan de otra gente y lo firman luego? Sí, no, sí, muchos. Sí, muchísimo. Hay un artista en Nueva York que se llama Jeff Koons. ¿No has oído hablar de Jeff Sí, Koons? sí, sí, sí. Bueno, él tiene como 200 artistas trabajando para él, pero pues tiene el dinero para hacer. Sí, así, yo he visto videos de su taller de Jeff Koons y ves al artista haciendo el cuadro. ¿Sí? Jeff Koons lo traza y él lo está rellenando. Y, pues mira, Rubens también lo tenía. Yo no lo veo mal eso. No lo veo, porque la idea original es tuya. Tú nada más tienes ahí un empleado que te está ayudando a rellenar. Está bien. Si yo lo pudiera hacer, yo lo haría. No, yo no estoy en contra de eso. Y pues Jeff Koons ha llegado a una fama enorme, gigantesca. Y pues, digo, la verdad, una obra de Jeff Koons enorme vale 80 a 100 millones de dólares. Wow. Entonces imagínate lo que puede hacer este señor, ¿no? Lo Cada han subido. Claro, cada época tiene su arte. Sí. ¿Cuál será el arte de esta época de coronavirus? No, mira, eso, yo no creo que haya un arte específico de la pandemia, así de una pandemia. No, mira, el otro día, fíjate, se me ocurrió hacer una escultura muy interesante, se me vino a la cabeza. Es un hombre que está sentado, es una cabeza grande, en perfil, y en el centro de la cabeza hay un cuadrado, que es como una ventana hacia adentro, y en ese cuadrado está sentado un ser escondido con miedo. Adentro. Imagínatelo, es una escultura dentro de una escultura. Se me ocurrió porque así estamos. Estamos sentados esperando con esperanza de que esto se recupere. Y así va a ser. Van a ser ideas, pero tienen que ser un poco, no obvias, May. Si son obvias, ya pierden esa esencia, pierden ese misterio. ¿Sí me La explico? originalidad, ¿no? Claro, pierden se les quita el misterio, pierden el misterio. Y yo siento que son ideas que van a ir evolucionando poco a poco. Van a ir creando por ejemplo, ve el cuadro El Grito. Qué cuadrazo, ¿no? Que cómo refleja las épocas de las guerras y de la desesperación de Edvard Munch. Edvard Munch, si lees su vida, fue muy, muy desesperada, su vida, no fue algo tan sencillo. Muy Fue un trágico. poco, fue como la de Van Gogh. Van Gogh ve nada más qué vida tuvo. Una vida muy trágica, extremadamente trágica. Todo a donde iba creaba un problema y hacía cosas rarísimas y se metía en problemas. Y, y él estaba enfermo, mentalmente también. Se ve, pero pues ve lo que desarrolló. Increíble. Y Edvard Munch, en ese cuadro, y también ve, por ejemplo, el mural de Miguel Ángel en el Vaticano,
en el centro del mural, está el Papa, si lo has visto, está el Papa agarrando una como cara que se está derritiendo. Y la cara es la de Miguel Ángel. Y quiere decir cómo lo estaba tratando el Papa, horrible. Miguel Ángel lo llegó a odiar al Papa, porque ve cómo lo traía como loco. Entonces lo hizo sufrir mucho. Y es la pregunta que tú me hacías, en el arte se sufre y se vive intensamente. Y se ama también, tremendo, ¿no? Porque es una fórmula muy, muy interesante para crear algo, ¿no? Pero si tú te lo promueves a crear con amor, pues o sea, como quien dice, está prohibido sufrir, ponerte el membrete, está prohibido sufrir para crear arte, y te lo pones El diario. artista atormentado, Sí, el artista atormentado, que sí existe, ¿eh? Sí hay, porque pues hay mucho, imagínate ser artista, tener familia, tener hijos, es más, Rembrandt tuvo muchos problemas con su hijo, con un hijo que tuvo que lo desfalcó. Rembrandt murió pobre y era rico. Le mandaban a hacer cuadros la gente de mucho dinero y, y murió muy mal. Murió endeudado, con muchas deudas, un genio imagínate, de ese tamaño, morir así. O por ejemplo, Caravaggio. Si has oído, Caravaggio es después de Miguel Ángel y él muere terrible. Y era un genio, no te imaginas de qué nivel. Un súper genio. Y muere horrible en una playa, solo, con una enfermedad terrible, jovencísimo, huyendo, lo estaba persiguiendo la policía porque lo iban a arrestar para meterlo a la cárcel. No, porque cometió unos delitos muy fuertes en Roma. Imagínate. Y eso todavía lo ves en la actualidad, en los artistas, en toda esta forma de crear y de desenvolverse y cómo se va desenvolviendo las sociedades en general para el arte. Y pues, cada quien tiene su camino, ¿no? Lo vas creando. Y es muy difícil empezar y continuar. Y continuar con tu vida. O sea, que sea parejo. Querer hacer una familia. Por eso ves que mucho artista o está separado, o no tiene familia, o nunca tuvo hijos, ¿no tienes muy? ¿No? Y muchos, por ejemplo, muchos dicen, no, ¿cómo? Mi hijo, ¿cómo se va a casar con un artista? Se va a morir de hambre. hija, ¿no? Mi hija. Pero tú, gracias a Dios, has sabido hacer una familia estable y Sí, sí, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor se llama Gilad y el otro Arié y Naomi. Naomi, y los 3 les encanta el arte. A los 3, porque a los 3 les encanta, desde chiquitos los llevaba con mi esposa, los llevábamos a museos y se quedaban fascinados de ver. Me acuerdo con mis hijos una vez los llevé en Inglaterra y en el Museo de Inglaterra de Londres, en la National Gallery, tienen como 3 obras, cuadros bellísimos de Leonardo da Vinci. Y uno de mis hijos se quedó como más de 1 hora viéndolo. Y estaba chiquito, y yo decía, órale, tuvo increíble. Yo no lo podía creer. Ni yo tengo esa paciencia de ver. Y esa es la cosa que para entrar a eso hay que aprender a ver.
y hay que disfrutar ver, disfrutarlo, ¿no? Yo en Italia, cuando viví en Italia 3 años, viví en Florencia, estudié en la Academia delle Belle Arti de Florencia, bellísima, ¿eh? Está al lado de donde está el David de Miguel Ángel. Y una experiencia inolvidable, bellísima, algo único, único en la vida de alguien, ¿no? Y eso me enriqueció muchísimo, muchísimo, porque yo vivía muy cerca también de donde nació Miguel Ángel, imagínate, a unas cuadras de donde nació Miguel Ángel. Y diario, diario iba a museos, diario. Y era de una armonía ver un cuadro, por ejemplo, ahí fue verdaderamente donde descubrí a Botticelli. A Botticelli, la dimensión que tiene este pintor, que también murió pobre, olvidado, muy mal. Botticelli en vida no tuvo, increíble. Lo descubrieron ya hasta el siglo XVIII, yo qué sé, dice, en una casa de un hombre muy rico que había comprado cuadros y los guardó, esos cuadros, los encerró en una bodega y ahí los descubrieron. Pero fui descubriendo poco a poco el Renacimiento, ¿no? Y también el medioevo, viajando a Siena y todo, vi a Giotto, a Cimabue, que son pintores del medioevo. Y con Giotto también me inspiré mucho. Giotto era un fraile muy interesante que era pintor y él cambió también toda la pintura para llegar al Renacimiento, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo la historia ha cambiado, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Y eso es muy importante vivirlo. Es muy importante verlo y conocerlo, ¿no? En persona, no por computadora o por y pues imagínate, yo iba casi diario al museo a verlos durante 3 años. No me lo perdía, era como algo para mí era importantísimo. Y ya cuando empecé a tener familia, los empecé a educar para que vean arte, para que comprendan la música, la pintura, la escultura. Y a los 3 les interesa mucho. Mi hijo, el mayor, está estudiando diseño industrial en Nueva York, diseño, y eso, pero pinta muy bien, es muy buen pintor. Mi otro hijo, Ariel, está estudiando diseño en computación en 3D, en realidad virtual, pero también toca el piano increíble, hace esculturas increíbles, pinta muy bonito, pero es un artista, tiene toda la idea, ¿no? Pero a la vez, yo lo que les trato de enseñar es que sean prácticos también, que logren sobrevivir con esto. Y sí, se están poniendo las pilas y van a tener que sobrevivir, porque al final del día, pues el arte también es un artículo, es una, ¿me entiendes? Un producto. Un sí. producto, pero hay que saberlo vender. Hay que saberlo vender. Y hay que saberse vender a uno mismo. Eso es muy importante. Yo en ese sentido sí lo he logrado. Sí lo he logrado y ahorita ese es el pánico que tenemos todos los artistas, que se está como cerrando, porque ahorita la forma de vender arte es a través de las ferias de arte, ¿no? Por ejemplo, en Miami, Art Basel, que hay muchas ferias en Los Ángeles, en Seattle, en Washington, en Nueva York. En México está MACO, la feria de MACO. Y yo no sé qué va a pasar con estas ferias. No sé, va a estar muy complicado. Ahorita. Ahorita yo, por ejemplo, ahorita yo no iría a una feria. No me arriesgaría a ir a una feria, ¿no? Ni siquiera el año que entra. Hasta que pare esto bien y se estabilice,
ya puedes decidir, bueno, voy a empezar la vida como antes, ¿no? Sin el cubrebocas, sin toda esta paranoia, porque sí hay mucha paranoia, ¿no? Sí, 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 hay este estado de paranoia definitivamente. Sí, Y finalmente te quería preguntar, ¿qué tanto tu ser judío ha influido en tu arte? yo creo que todo, ¿eh? Todo. O sea, yo tengo una neshama súper judía, o sea, desde chico, ¿eh? Mi papá, que en paz descanse, fue un hombre que padeció el holocausto. Entonces, sí, muy fuerte. A él le mataron a toda, ¿Consciente? sí, sí, le mataron a toda su familia, a toda. No tuve nunca tíos, no tuve. Y eso, en lugar de alejarme del judaísmo, me unió más, mucho más. Mi papá, por ejemplo, cuando llegó a México, porque el barco que lo trajo de Rotterdam llegó a Cuba y se vivió en Cuba varios años. Y en el año 1944, durante la guerra, se trasladó a México y no puso mezuzá en su casa, no quería. Nunca hubo, no quería. Y yo le decía, papá, ¿por qué no pones mezuzá? No, porque van a venir los nazis, nos van a... Porque venía, imagínate, le acababan de matar a toda su familia. No quedó nadie. Imagínate. Entonces no quería ir tampoco al templo, lo que llamamos los Ashkenazim al shul. No quería ir al shul. Y yo le decía, ¿por qué, papá? No, porque en donde yo vivía quemaron el shul. Entonces no quería ir. Pero yo me acuerdo que el rabino Rafalín, que fue un rabino muy prestigiado de la comunidad judía, Muy venía querido, muy muy querido. querido, sí, muy querido. Llegó a venir a mi casa a hablar con mi papá, porque mi papá se sabía la Torá, la Gemara, todos los libros de memoria, en hebreo y en yiddish. Era una familia ortodoxa. Sí, sí, pero como murieron todos, él dejó mucho, no, ya lo volvieron loco. ¿No? Sí. Se decepciona también un poco de Dios, ¿no? Sí y no, yo lo veía mucho leyendo el Tanaj y la Torah diario con un té en la casa, diario, sí leía mucho. Pero imagínate que te pase eso. Si cuando se te muere un perro, andas pero como zombie, porque se te fue un perrito. Imagínate que se te vaya tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, todo. O Claro, sea, quedarte solo. Y él, fíjate, se salvó porque él era joyero de diamantes, esmeraldas, piedras preciosas, y tenía que ir cada verano, iba a Bélgica, a Bruselas, porque ahí es donde se hace el trading de diamantes. Y el embajador de República del Salvador era muy amigo de él. Entonces le dijo, Moishe, no te puedes regresar a tu casa. No, ya no puedes, te van a matar, te van a agarrar. ¿Cómo? ¿Estás loco? Ya no puedes regresar a Polonia. Eres hombre muerto. Y lo convenció y le dio un pasaporte falso de República del Salvador y se fue a Rotterdam. Rotterdam está en Holanda y de ahí tomó el barco y el barco llegó a Cuba. No pudo desembarcar en Nueva York. Querían desembarcar en Nueva York, no pudieron y se fueron a Cuba, llegó a Cuba. Y el clima de Cuba le empezó a caer mal. Él nunca había visto gente negra o una papaya o esto en su vida. Imagínate venir de la nieve y de repente caer en Cuba. Dice que le encantó, la verdad le encantó Cuba. Esto es en la época, antes, imagínate, esto fue antes de Batista, muchísimo antes de Fidel Castro, y eso fue en 1942, a mitad de la guerra. Pero él salvó a gente del campo de concentración con diamantes. Sacó a varias familias y las trajo a México
a Cuba y después a México, ¿no? O sea, él estaba en Cuba y luego vino a México. Exacto, exacto. Sí. Y es que el ¿Estaba clima, enterado de que había gente en el campo de concentración? no, lo hizo allá, estando allá, en Europa. Ah, estando en Europa, Sí, estando en antes de Europa. salir. Sí, lo sacó del campo de concentración, sobornando a nazis con diamantes para que trajeran judíos, sacaran judíos del campo y los salvó. Fueron como 2, 3 familias. Los ayudó, o sea, dio diamantes para sobornar a estos nazis desgraciados, ¿no? Asquerosos. Entonces, ya en México trató de llevar una vida poco a poco, fue creciendo y poco a poco se fue desenvolviendo con lo que sabía hacer, con los ¿Qué? diamantes. Con los diamantes. Sí, diseñar joyas, diseñar con diseño y conoció a mi mamá y mi mamá ya era de México, pero judía de México. El apellido de mi mamá es Artenstein. Artenstein. Yo me llamo Noé Katz Artenstein. También tienes el arte en el apellido. ¿Sí? Fíjate, el apellido es Artenstein, el arte de la piedra. Ah, Artenstein. Sí, pero y aún así me dieron ganas de ser artista. pues sí, sí, él diseñaba también joyas y tú también diseñas joyas. Sí, y fíjate, esta es una anécdota rápida, te la voy a decir, que es muy interesante. Un día, mi papá estaba en su escritorio. Ya ves cómo ven los joyeros, los diamantes, que se ponen una lupa así muy, muy poderosa en el ojo. Como un binóculo, ¿no? Sí, binóculo, y empiezan a ver, y con unas pinzas agarran. Y yo estaba, yo me sentaba al lado de mi papá a ver con él. Y agarró un diamante muy grande, grande, con las pinzas. Y lo empezó a ver. Y yo le pregunté, papá, yo tenía como 12 años. Le pregunté, papá, ¿cuánto vale ese diamante? Así. Y mi papá se enojó conmigo y me dice, nunca preguntes cuánto vale. Primero, ve la belleza de la piedra, ve la belleza de la piedra. Y entonces yo le pregunté, oye papá, ¿y qué es la belleza? ¿Qué es belleza? ¿Qué es la belleza? Y me dice, ya ves cómo hacían los niños, dice, la belleza, esa la vas a ir conociendo en las diferentes etapas de tu vida. Esa va a ser tu belleza. En las diferentes etapas de cómo tú vas evolucionando. Y es verdad. Es verdad, porque ¿Qué es la tú, belleza, Noé? ¿cómo? ¿Qué es la belleza para ti? No, bueno, ahorita, no, ahorita mi concepto de belleza no es el mismo que hace 40 años. Ya no es el mismo. Y ahorita yo siento para mí, cuando yo siento algo muy bello, es algo que a primera vista, sí, a primera vista, me sorprende así tremendo. Hasta me da escalofrío. Me da como una, wow, que ya son pocas cosas, ¿no? Ya no es, y antes no, antes podría ser hasta un muñequito de los de, me sorprendía, y ahorita ya, por ejemplo, la última vez que fui al Vaticano, vi los murales de Miguel Ángel y me quedé, casi me arrodillé de tanta belleza, de tanta belleza. O sea, y también ahorita ya aprecio la belleza de una flor que voy caminando en la calle y la veo, y veo los colores y digo, y de chico no, yo lo veía
como algo natural, que no, que ahí está y ya, ¿no? Como algo que está ahí. Pero ahorita ya veo el fondo de esa belleza. Veo que detrás en esa flor, en ese centro, hay un azul, hay un amarillo y luego un azul, y luego un azul más clarito, y luego hay un poco de verde, y así, y en los pájaros, por ejemplo, de repente he visto pájaros con 20 colores, y cómo en las mismas plumas de los pájaros hay una degradación de los colores increíble, ¿no? Que dices, uff, ¿cómo, ¿cómo se creó esto? Y eso es, por ejemplo, algo que te va educando también y te va dando como una especie de, te va influenciando en toda tu vida, te va influenciando, ¿no? Y si tienes el temperamento y la paciencia para verlo, ¿no? Porque hay gente que se levanta y se desayuna y se va a su tienda de zapatos o de ropa y no le importa nada. O sea, no existe nada más que la caja registradora, el dinero y ya. Y es más, cuando van a comprar un cuadro, lo compran muchas veces sin siquiera ver el cuadro. No sé si me explico. Nada más porque tienen el dinero, ¿no? Para comprarlo. Pero se pierden de la belleza, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que fui a Israel, en Tel Aviv, Tel Aviv se está convirtiendo en una ciudad muy bonita, de mucha belleza. ¿Qué quiere decir? Que están reestructurando todos los edificios de la Bauhaus. Increíble, increíble. Entonces vas caminando por la calle, en todo Tel Aviv, yo me la pasaba caminando y caminando todo el tiempo, viendo la arquitectura. Esa es la belleza de la ciudad. Y luego, muchas veces que iba de norte a sur o de este a oeste, y llegaba a la playa. Entonces, y luego llegas a la playa y wow, dices, no, hombre. Y ahí ya es un paisaje increíble, ¿no? De unos colores como entre verdes y azul, bellísimos. Y las puestas de sol. Las puestas de sol en Israel, comer, es una belleza impresionante, algo que pues lo tienes nada más que absorber, que disfrutar. Y ahí se te queda, ¿no? Son las puestas de sol más grandes que he visto en Israel y en Japón. En Japón vi unas puestas de sol impresionantes. Pues qué interesante, la verdad, todo esto, esta manera de ver la Sí, vida de un artista que la verdad nos pudiste compartir. Pues muchísimas gracias, Noé. qué bueno. Gracias, muchas felicidades por tu último emprendimiento, el de los libros de la SEP. Y estaremos en contacto más adelante para ver más cosas, primero Dios, que realices y más cosas Sí, sí, sí. que nos enseñen la belleza del mundo en tus cuadros. Enseñar el cuadro de la SEP. Ahí sí te lo enseño. Ajá, prometido. Ay, Oye, qué gusto, May, y cuídate mucho, ¿eh?